cuando les hablé de las exposiciones, que la siguiente semana íbamos a paralizar las exposiciones por el tema de los exámenes de mes. Como ahora salen directamente, ya no tenemos la clase de los contenidos mínimos, entonces probablemente mañana salga el cronograma y nos toque lunes o jueves de la próxima semana el examen de mes, para evitar, porque hasta este va a ser el último día que nos vamos a ver hasta el día lunes, para evitar eso de que me programen el lunes y tenga que tomar y que el grupo que exponga esté sin saber si expone o no expone. Directamente la siguiente semana vamos a revisar los últimos trabajos que hay y no va a haber exposición la siguiente semana, a menos, escuchen, que se postergara y se reprogramaran las mesas para la subsiguiente semana, pero eso no creo que suceda porque han ido cumpliendo el cronograma. Vamos a estar atentos a cualquier comunicado hasta el mismo día lunes en la mañana. De seguro probablemente va a salir cualquier cosa y les comunicamos, ¿ya? Pero de momento, para este lunes que viene, no hay exposición. Todos los grupos que me faltan revisar sus trabajos, los traen o si ya los tienen concluidos, porque revisé algunos índices, los traen para el día lunes, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? La figura del albacea testamentario. No se olviden que estamos revisando todo este asunto del testamento. Y hemos empezado primero en un orden lógico. Hemos hablado de qué es el testamento, hemos revisado los antecedentes históricos, hemos dividido las clases de testamentos y observado cuáles son las características de cada uno de ellos, pasando por el testamento solemne, que es abierto y cerrado, y los testamentos especiales. Ahora nos toca ver el albacea testamentario. ¿Quién es el albacea testamentario? Es el ejecutor del testamento. En otras palabras, es el que ejecuta el testamento por encargo del testador. En el testamento, el testador va a dejar a alguien a cargo de que se ejecute tal como él ha previsto dentro del testamento. Obviamente, el tema del albacea testamentario no se agota en eso que les estoy señalando. Sus compañeros les van a decir qué clases de albaceas existen, cuáles son las prohibiciones para estos albaceas, serán remunerados o no estos albaceas. Todo esto lo vamos a ver en esta clase y a continuación que nos expliquen sus compañeros. Obviamente al terminar tenemos esa pequeña actividad, pero cuando empiecen a exponer me van dando sus nombres a medida que avancen. Les reitero nuevamente que las diapositivas las tienen que subir al Classroom. Para que de eso vayan estudiando. De hecho, el día lunes ya vamos a programar nuestro examen, porque no se olviden, a partir del 20 de octubre comienzan los terceros parciales. En esta semana más o menos vamos a terminar las exposiciones y damos el examen inmediatamente después. Ahora sí, por favor, comenzaremos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Álvaro Antezana Vera y vamos a dar continuidad a la serie de exposiciones que venimos realizando. En este caso, les vamos a hablar sobre el albacea testamentario. Vamos a comenzar un poco de historia sobre el origen. Bueno, vamos a ubicarnos primeramente en tiempo y espacio en el siglo I, en la época romana, donde en la época romana no existía lo que es un albacea en sí.
existía un Eres Pulsiarius, que era una persona que estaba encargada de como que cumplir la última petición, pero del difunto, no se le llamaba testador, ya que no había lo que es el albacea. Luego, nos vamos al siglo VII, lo que es el imperio visigodo, donde en este ya empieza a haber una idea de un ejecutor testamentario. Yéndonos al siglo VIII, lo que viene a ser derecho de la India o musulmán, le decimos, aparece la figura del albacea, pero en el término árabe de al-wasi, que significa ejecutor. Ese es el primer precedente de albacea que empieza a aparecer como figura. Seguido viene a ser lo que es el derecho castellano. En este derecho castellano ya aparece como figura lo que es el albacea en sí. Como datos curiosos de este siglo, el siglo VIII, viene a ser que los testadores dejaban como albaceas a los sacerdotes o a los caballeros de la guardia, que se denominaba, porque son honoríficos en ese momento. Luego, vamos a seguir con la línea del tiempo y como a la expansión de este albacea a nuestro territorio en sí, a Latinoamérica o todo el continente americano, viene a ser con la ley de Indias, en el siglo XVI ya. Bueno, luego, después de la ley de Indias, se incorpora a todos los códigos civiles de los países lo que es el albacea. Ahora, viendo ya un poco de historia, vamos a ir a definir en sí qué es el albacea. El albacea es una persona designada por el testador en su testamento para ejecutar o hacer cumplir sus últimos deseos. Definiendo precisamente, lo vamos a definir de esta manera. El albacea es la persona designada por el testador en su testamento o en su defecto por la ley o por los herederos. Esto ya mis compañeros van a ir desarrollando más adelante, para ejecutar y hacer cumplir las disposiciones testamentarias, cuidando que la última voluntad del causante se lleve a cabo conforme a derecho. Ahora voy a dar paso a mi compañero para que continúe con las introducciones. Compañeros, mi nombre es Miguel Fuentes. Hoy les voy a explicar lo que es las clases de albacea testamentaria. En las clases de albacea testamentaria, como base legal fundamental, tenemos al Código Civil Boliviano, en el artículo 1220, donde nos indica que existen dos clases de albacea testamentaria. Uno es cuando se nombra a una sola albacea testamentaria y otro es cuando se nombra a más de una albacea testamentaria. Cuando se nombra a una albacea testamentaria, existen dos tipos de albacea: el albacea universal y el albacea particular. En el albacea universal se da facultad a la albacea para que se haga cargo de cualquier tipo de trámite dentro del proceso testamentario. En el albacea particular se da facultad a la albacea para que se haga cargo de un solo caso determinado que sea designado por el testador. Cuando se nombra más de un albacea, tenemos también dos tipos de albaceas, el cual sería la albacea solidaria y la albacea mancomunada. En la albacea solidaria, el albacea puede ser cualquiera de los herederos. Este mismo puede tomar decisiones por sí mismo y también sin contar la opinión de los demás herederos. Luego tenemos a la albacea mancomunada. En la albacea mancomunada, el albacea designado
es el que tiene que consultar la opinión de los demás herederos para tomar alguna decisión en el trámite de albaceaje, en el trámite del proceso testamentario. Luego también tenemos, a pesar de no contar dentro de nuestro Código Civil boliviano, también tenemos otros tipos de albaceas testamentarias. Una de ellas es la albacea legítimo, donde a falta del nombramiento por el testador de una albacea, los herederos son quien eligen a la albacea testamentaria. Luego tenemos a la albacea dativo, donde a falta de un nombramiento por el testador de una albacea, el juez es quien designa a la albacea testamentaria. Y por último tenemos a la albacea temporal, que mientras los herederos eligen a su albacea, el juez es quien designa una albacea testamentaria temporal. Pasando tenemos lo que es la designación de albaceas. También como base legal fundamental lo encontramos en nuestro Código Civil boliviano en el artículo 1221, donde nos indica que existen tres tipos de designación de albacea. Una es la designación legal, que esta designación se ocurre cuando no hay un nombramiento por el testador de una albacea, por lo cual los herederos pasan a ser la albacea testamentaria legalmente. Después tenemos a la designación electiva. La designación electiva se da cuando los herederos son quienes eligen entre ellos mismos al albacea o a alguien distinto a ellos. Y por último tenemos a la designación judicial. Esta designación se da cuando los herederos no llegan a un acuerdo entre ellos para designar a un albacea, por lo cual el juez es quien designa a un albacea de oficio. Paso a mi compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nicole y me voy a explicar sobre la capacidad y las previsiones de la albacea. El artículo 1222 del Código Civil nos dice que la capacidad para ser albacea es tener mayoría de edad y también tener la capacidad para obligar. No pueden ser albaceas personas magistrados, jurados, personas condenadas por delitos con pena de cárcel y también enumerar personas que por su conducta no dan esta confianza para poder ser. En conclusión, también podemos decir que la albacea debe ser una persona confiable para que pueda, confiable y responsable con la capacidad legal para que hasta pueda administrar los bienes y también no pueden ser las personas que están con problemas judiciales o también personas con mala conducta. Las atribuciones y deberes de la albacea. El artículo 1225 del Código Civil nos indica que cuando el testador no dice las funciones que va a cumplir el albacea, por ley le corresponde hacer cumplir lo que diga el testador, tal y como está en el testamento. Es el representante de la herencia ante terceros, también debe proteger y cuidar los bienes y también hacer el inventario y administrar los bienes. También debe pagar los gastos del funeral y las mandas que lo dice el testador. También debe promover la repartición y división de manera justa y equitativa entre los herederos. Debe hacer cumplir las obligaciones. El albacea cumple las obligaciones como un heredero beneficiario. Y si hay varios albaceas y estos no se ponen de acuerdo, el juez es el que toma la decisión final. Como por ejemplo, si existen tres albaceas, dos están de acuerdo en que se venda un bien para pagar una deuda y uno no lo está, entonces el que toma la decisión final es el juez. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandro Axel López. Continuando con la exposición, voy a explicarles acerca del cargo voluntario del albacea. Primero que nada, el cargo que va a realizar el albacea va a ser totalmente de manera voluntaria, exceptuando que si el albacea va a aceptar esta función de una forma expresa o tácitamente. ¿A qué se refiere cuando lo va a aceptar de una forma expresa? Se refiere a más que todo que el albacea está dando a conocer su aceptación. Y en la forma tácita, que si bien no está dando a conocer que no está
va a realizar las funciones y va a aceptar la responsabilidad de dicha función. Ahora, esto no quiere decir que el albacea no puede denunciar. Puede denunciar, siempre y cuando sean por hechos sobrevinientes. Ahora, más adelante mis compañeros les van a explicar que la denuncia es una forma en la que el albacea ya va a culminar. Ahora, función indelegable. El cargo de albacea es indelegable. ¿Esto qué quiere decir? Que el albacea no puede ser delegado a otra persona, más que todo porque el testador ha designado a una persona para que solo sea esa persona quien se haga cargo de la administración de sus bienes. Y también se da más que todo de que el albacea es indelegable por las razones de confianza y responsabilidad. ¿A qué me refiero con confianza? Porque el albacea está designado por el testador, ya que el testador depositó la confianza en una persona. O sea, yo no voy a depositar mi confianza en una persona que no es de mi entera confianza, ¿me entienden? Y que se haga cargo de todo el patrimonio que yo tenía. Y también, más que todo, por la responsabilidad de esta persona. Al nombrar una albacea, el albacea ya tiene la responsabilidad, ya está recayendo sobre esa persona la responsabilidad de hacerse responsable de todo el patrimonio y los bienes que tiene el testador. Más que todo esto para evitar problemas entre los herederos. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nayeli. Yo les voy a explicar sobre los plazos de la albacea que se encuentra en el artículo 1226. El trabajo de la albacea empieza desde la muerte del testador o desde que acepta el cargo. El plazo inicial va a ser de 1 año para poder cumplir su encargo. También sobre la prórroga del albaceazgo se encuentra en el artículo 1227. El testador puede prorrogar el plazo hasta 6 meses más. Si el testador no lo hizo, el juez puede conceder una prórroga según la naturaleza de los negocios, siempre y cuando existan razones para justificar. En caso de que no haya esa justificación, no se va a dar al criterio ante el juez. La responsabilidad de la albacea debe de actuar con diligencia y lealtad. Es responsable el albacea si interactúa de mala fe y también si comete errores graves. Esto va a generar pérdidas de lo que es en el patrimonio de la herencia. Sobre las fianzas del albacea. Debe de prestar fianza o garantía antes de ejercer, ya que esto asegura un cumplimiento de sus funciones y también puede indemnizar a los herederos o a los legatarios en caso de daño. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctora. Mi nombre es Romina Medrano y vamos a continuar con la exposición. La retribución de la albacea según el artículo 1229. ¿Qué dice? Este artículo establece cuánto debe cobrarse el albacea. Se hará la retribución del 4% valor total de los bienes bajo su administración, siempre y cuando este no sea ni legatario ni heredero. Podemos dar un ejemplo que si los bienes que estarían a cargo suman un valor de 100.000 bolivianos, lo que a él le correspondería como 4% serían 4.000 bolivianos. En caso de que fueran más de 2 albaceas, se dividen el porcentaje entre ellos. Terminación y remoción de funciones según el artículo 1230. Este artículo explica cuándo terminan las funciones del albacea y en qué casos este puede ser removido. También entendemos que se refiere al momento en que el albacea deja de tener la responsabilidad de administrar y gestionar el patrimonio del testador.
Otras formas de terminación y remoción de funciones. Esto puede ser cuando el albacea fallece. El cargo de albacea es personalísimo, por lo cual este cargo no se puede transferir a otra persona ni a otro heredero. Por renuncia. El albacea puede renunciar al cargo, pero solo bajo condiciones de justa causa. Esto debe ser aprobado por un juez o por los interesados. Cuando cumple con la totalidad de su trabajo. Si el albacea termina con lo que debía de hacer antes del plazo, sus funciones terminan anticipadamente. Causas de remoción judicial. Según el artículo 1230, en primera opción tenemos las graves irregularidades por su desempeño. Estas pueden ser por malversación de fondos, ocultar los bienes o información y no rendir cuenta a los interesados. Segundo, tenemos la falta de idoneidad. Se refiere a que no tiene la capacidad adecuada para cumplir su función, aunque no haya mala fe. Estas pueden ser por falta de capacidad para desempeñar su rol, problemas mentales o desconocimiento total del manejo de todos los bienes. Mi compañero va a continuar. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con los gastos de la albacea. Los gastos de la albacea son necesarios para realizar la albacea, como la rendición de cuentas y la repartición de bienes. No más que producto que no va a salir de los bolsillos, sino que va a salir del patrimonio de la sucesión. También son cubiertos por la testamentaria y pagan con el patrimonio de la sucesión. Estos deben ser indispensables, justificados y razonables. Los bienes más que todo suceden cuando existe la rendición de cuentas y cuando hay la repartición de los bienes. Ahora vamos a hablar sobre la repartición y la compra. El artículo 1232 hace mención que no se puede comprar ningún bien, tiene que transcurrir 2 años y recién se puede completar la totalidad de los gastos y recién se puede realizar las compras. Estas prohibiciones buscan evitar los conflictos y los intereses y garantiza que la albacea sea en beneficio a los herederos. La albacea no pueden comprar como los bienes de la testamentaria y su vigencia de la prohibición dura, como ya he mencionado, 2 años. Su sanción puede ser anulable en toda compra de hecha en contra de esta norma, que como ya lo he mencionado, que es anulable, y como objetivo es evitar que los conflictos de los intereses y proteja la herencia. Eso sería todo. Bien, sus compañeros les van a explicar la actividad, pero se habrán podido dar cuenta que todo lo que les han explicado es lo que formalmente está prescrito en la norma. La norma dice exactamente igual cuáles son las clases de albaceas, cuál es su remuneración, que pueden haber más de una albacea, que son cargos indelegables, que hay prohibiciones para el albacea, y eso es lógico. El cargo de albacea es lo mismo que en el derecho civil en general hace un interventor. En los concursos o en las quiebras fraudulentas, el juez va a designar un interventor. ¿Por qué? Porque han quedado varios bienes, hay varios acreedores y hay que pagar a los acreedores. En el caso del albaceazgo, se entiende que hay varios herederos cuando la situación es así y también de por medio varios bienes. Sobre todo estamos hablando que la figura del albacea es muy importante
cuando se trata de un patrimonio grande. No se olviden que hay personas que fallecen, que al fallecer han dejado industrias o han dejado empresas, además de haber dejado bienes y gran cantidad de patrimonio. Por lo tanto, el albacea, que efectivamente puede ser uno de los herederos, o una persona que sea de íntima confianza del testador, él le encargará cómo quiere que ese patrimonio se liquide. Y esto no es cosa fácil cuando existe cuando hay una empresa, cuando estamos hablando de una industria grande que produce día por día y que cuando fallezca esa persona todavía va a haber producción seguramente, se harán cargo de los herederos, asumirán la empresa, pero además se repartirán otros activos, tendrán que cubrir obligaciones, deudas, por ejemplo. Eso significa que la persona que se hace cargo del albaceazgo mínimamente tiene que ser primero, obviamente, una persona que tenga conocimientos contables. Eso es lo previsible o lo recomendable. Alguien que conozca de auditoría, de principios de auditoría, de administración de empresas, porque va a tener que vender los bienes, va a tener que en muchos negocios establecer cuál es el activo y el pasivo, etc. Por lo tanto, es un cargo de alta responsabilidad. Todos los gastos que hace, como han indicado sus compañeros, no sale de su bolsillo, sino de los propios recursos de la herencia. Él va gastando, pero tiene que hacer una rendición de cuentas. Si han escuchado y han estado atentos, hace una rendición de cuentas. Su cargo dura 1 año, prorrogable a 6 meses, o, tomando en cuenta el juez, la calidad de los negocios que tiene que celebrar. Hay procesos en los que se han dejado bienes que no se han terminado de sanear cuando muere el testador. El momento del saneamiento, registros en derechos reales, registros catastrales, los va a tener que hacer el albacea. Y luego que haya terminado de hacer eso, recién se va a proceder a la división. Entonces, ese espacio de tiempo a veces puede resultar muy corto. En realidad, si consideramos nuestra administración, que es completamente burocrática, ese año no es suficiente. Segundo, es completamente lógico comprender que tiene prohibiciones. Él no se puede adjudicar bienes, porque habría un interés de por medio. Podría darse lugar que él actúe de mala fe y que termine vendiendo a sus parientes más próximos, afectando el interés de los propios herederos, si se tratara de otra persona. De manera que lo que ha tratado de hacer el legislador es buscar a la persona más idónea posible para que se haga cargo de estas recomendaciones de última voluntad a cargo que ha dejado el testador, ¿no? Que lo haga de la manera más transparente, más legítima, regular y legal además, ¿ya? Esa es la importancia que tiene el albacea. Como les digo, todo está paso a paso en el Código Civil. Creo que hemos hecho una buena retroalimentación para que ustedes ahora puedan participar de la actividad de sus compañeros. Continúen, por favor. Para los que han venido recién, no se olviden. ¿Dónde está la lista de asistencia?
Ha de comer lentejas, doctor. Las 7 personas con mayor puntaje. Cinco, seis, siete. Siete de siete. ¿Cuánto tienes? El 7 de 7. 7 de 7. Digamos que nos ha fallado el peguito. Está muy lento el internet.
para hacer esas cosas. ¿Qué musiquita estará?